Seguimos en esta mesa de En Perspectiva de este viernes 28 de diciembre de 2018 con Rafael Mandresi, Willy Rey, Ana Ribeiro y Juan Grompone. Vamos al segundo tema que teníamos previsto para hoy, que nos hace mirar fuera de nuestro país. En Estados Unidos, el Servicio de Vigilancia Fronteriza informó que está desbordado por el enorme flujo de familias migrantes que llegan al país y anunció medidas adicionales de protección. Después de que falleciera un segundo niño migrante, en este caso un guatemalteco de 8 años, el Departamento de Seguridad Interior ordenó que todos los niños que estén en custodia en el Servicio de Vigilancia de Fronteras sean sometidos a un examen médico exhaustivo. Según el organismo, 60% de las personas que cruzan las fronteras sin papeles son niños o familias, un cambio para el cual las instalaciones no están preparadas. El comisionado del Servicio de Vigilancia de Fronteras de Estados Unidos pidió más presupuesto federal porque la agencia es incapaz de gestionar la llegada de miles de personas, contando con recintos que fueron pensados para albergar a hombres que cruzaban solos la frontera. El funcionario indicó que espera que para el final del año 25.000 niños migrantes estén detenidos en instalaciones estadounidenses, un nivel sin precedentes. Mientras tanto, el tema migratorio sigue a tope en la agenda política de Estados Unidos. Ante la negativa del Congreso de incluir en el presupuesto fondos para la construcción de un muro con México, el presidente Donald Trump se negó a firmar una ampliación de los recursos para el gobierno federal, lo que obligó al cierre de cientos de oficinas públicas. Concretamente, unos 800.000 funcionarios están con licencia sin goce de sueldo. Se espera que el cierre de oficinas se extienda como mínimo hasta la próxima semana. Bueno, en este caso, ¿a quién le gustaría comenzar? A ver, Juan, dale. Bueno, creo que el amigo Donald Trump ha llegado a su nivel de incompetencia, como dice el principio de Peters, ¿no? Es decir, las cosas se le van complicando día a día y su obstinación en llevar adelante lo que propuso como plan lo condiciona cada vez más, ¿no? Es decir, para Trump el muro con México, que por otra parte ya existe, ¿no? Existe en buena parte de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos, se ha convertido como la obsesión. Es decir, si no me prueban los fondos para esto, entonces hago cualquier otra cosa, ¿no? No tenemos presupuesto, en fin, lo que sea. Creo que esto es otra muestra más de lo que está pasando, ¿no? Es decir, el libro de Woodward también muestra hasta qué punto hay una especie de rebelión civil contra el presidente, en que le ocultan los documentos, no se los muestran, no se los dan a firmar, él se olvida. En fin, creo que es una situación caótica para Estados Unidos y no sé si va a poder seguir mucho tiempo, ¿no? Tengo la esperanza de que haya un impeachment de por medio. ¿Sí? Sí. ¿Todavía? Sí, sí. Rafael, ¿vos por dónde vas? Sí, yo confieso que estoy bastante cansado de comentar las cosas del señor Trump. Coincido. Es como ver un mal programa de entretenimiento todos los días hasta la intoxicación. De manera que prefiero hablar de los migrantes. De los migrantes en Estados Unidos y de los migrantes en general. Lo primero es que muro o no muro, policía o no policía, perros o no perros, tratamientos infames que se les dan a estas personas van a seguir. No es posible detener el fenómeno migratorio. No es posible. Quien diga lo contrario, y hay mucha gente que dice lo contrario, no solamente el señor Trump, sino muchos gobiernos europeos, miente. Seguramente a sabiendas, para estar en condiciones, por ejemplo, de azuzar a electorados proclives a seguirlos en otro tipo de políticas que son las que promueven, por ejemplo, las identidades nacionales, que son las que promueven la diferencia según los orígenes, que son las que promueven, en definitiva, todas las extremas derechas que están en este momento con viento en popa en muchas partes del mundo. Importa, quizá, dar algún elemento cuantitativo de esto. 25.000 niños que van a estar detenidos son un horror. ¿Ah? Un horror. Ahora, los principales fenómenos de desplazamientos de población no son entre América Latina o Hispanoamérica y Estados Unidos o entre África y Medio Oriente y Europa. No, son dentro de África. Es decir, las mayores migraciones se producen
dentro del continente africano. Aparentemente no pasa gran cosa, o por lo menos no nos enteramos. ¿Por qué nos enteramos del otro? Porque se pone un foco allí y eso es combustible para gente como Matteo Salvini, Víctor Orbán, Donald Trump y otros personajes, a mi juicio, perfectamente nefastos. De lo que se trata acá, en este último episodio, es además de una diferencia, que lo decía el informe con el que introducías, una diferencia cualitativa importante. Están preparados para recibir migrantes que sean hombres adultos solos. Bueno, ya eso no corre. Ahora vienen familias. Y por lo tanto no saben qué hacer. Y como no saben qué hacer, ocurren tragedias, como la muerte de estos dos niños, que todavía no está muy claro cómo se produjeron, sobre todo de la primera de ellas. De hecho, yo me preguntaba, al venir para acá pasé frente a la Embajada de Estados Unidos, la bandera está media asta. Me pregunto si es por el shutdown o si es por alguno de estos fallecimientos, no lo sé, quizás no tenga nada que ver con ninguna de estas dos cosas, pero en todo caso la bandera estaba media asta. Es decir, esto que estamos comentando hoy acá es apenas un aspecto que tiene un efecto de lupa porque se trata de Donald Trump, porque se trata de Estados Unidos y porque se trata de una cosa especialmente horrible como la prisión y la muerte de niños. Pero es en el conjunto del fenómeno demográfico y de desplazamiento de población muy pequeño en realidad. Y no hay, y eso a mí es lo que me asusta, en ninguna parte que yo conozca, un enfoque mínimamente racional de estas cosas. En Uruguay las cosas funcionan bastante bien, pero justamente por lo que hablábamos antes, porque a nadie le importa mucho y entonces las cosas son más abiertas y por ahora, porque es muy pequeña la cantidad de inmigrantes que hay. Pero en algún momento quizá eso deje de ser pequeño y para el Uruguay pase a ser un tema importante también en un contexto más general en el que convendría, año electoral que comienza dentro de unos días, introducir los aspectos demográficos dentro del debate político, porque para mi gusto es uno de los temas de mayor peso y de mayor alcance en cuanto a las consecuencias que tiene a corto o mediano plazo en la realidad de la sociedad uruguaya. En fin, el caso de Estados Unidos, ok, pero es algo más general que tiene aristas muy desagradables y que es un tema muy importante, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, a ver, la historia de las migraciones es la historia de la humanidad, o sea, la humanidad desde sus más remotos orígenes migra y migra para sobrevivir, migra. Bueno, la población de América se logró también a través de un proceso migratorio y paradójicamente Estados Unidos es un país de inmigración, o sea, se construyó sobre esa base. Entonces, el muro representa en alguna medida la contradicción más profunda de los Estados Unidos y en alguna medida tiene que ver con algo que también ya algunos autores lo habían empezado a ver en los años 90, al comienzo del 2000, y es la incapacidad ya que tienen los Estados Unidos de absorber población externa y generar el histórico melting pot, es decir, aquella capacidad de fundir las culturas en esa nueva nación, ¿no? Creo que en alguna medida también el mundo hispano fue el que vino a quebrar esta cuestión del melting pot, ya ha sido bastante analizado eso, y hay como hay un sector WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant, ¿no?, que está hace tiempo reaccionando contra esto y que aparece yo creo que la figura de Trump se inscribe precisamente dentro de esa mirada, que entiende, ya no tenemos más melting pot, no somos capaces de producir el melting pot y nos queda entonces establecer la actitud del rechazo. El muro es la expresión para mí más elocuente de esa crisis del melting pot que empezó alguna década atrás y que, bueno, la nueva estrategia es para la fuerza.
Estaba mirando los mensajes, a ver, Marcos dice, Estados Unidos no se pregunta por qué emigran, tantos años se comieron los pescados y ahora lo pinchan las espinas. Si no importa morir en el camino, no se podrá detener la emigración. Es muy fuerte el instinto, dice Marcos. Bueno, completamente de acuerdo con los tres y todo lo que dijeron. Me parece, al igual que Mandresi, que ya no quiero hablar más de Trump. Me tiene bastante aburrida y además insiste tanto en equivocarse y sin embargo sigue teniendo un respaldo tan importante de algunos sectores en Estados Unidos que es verdaderamente una llaga política en el sistema de la democracia, que a la vez es imperio y que por lo tanto es referencial para múltiples cosas en el mundo. Es referencial de lo malo y del atropello y de la expansión y es referencial para los principios de las democracias modernas. O sea que es verdaderamente un problema mundial que ese presidente de una nación sea como es. Luego, Willy lo acaba de decir con mucha claridad, ¿no? La historia de las migraciones es la historia de la humanidad. Lo que habría que recordar en un día en que nos hemos dedicado a este tema es que migrar siempre nace de un acto de desesperación, de dolor. Nadie abandona el lugar en el que ha nacido, salvo que se haya convertido en alguna forma de infierno, ¿no? Entonces es siempre una condición dolorosa, siempre es una condición de escape. Darcy Ribeiro clasificaba en 4 las poblaciones y hablaba de pueblos emergentes, pueblos nuevos, pueblos trasplantados y pueblos testimonios. Tanto Estados Unidos como Uruguay son ejemplo de pueblo nuevo, en el cual las corrientes migratorias se superponen, se produce el melting pot o el caldero fundente y sale de ahí una identidad nueva. Por lo tanto, las migraciones a lo largo de la historia generan constantemente identidades nuevas. La situación actual es de tal reconfiguración y ruptura que uno se pregunta qué identidades nuevas vendrán luego. Se lo pregunta uno cuando ve a una cubana curvilínea con un pantalón ajustado multicolor y dice, ¿cómo será la identidad del uruguayo del futuro? ¿No? Que ahora tendrá color, que ahora bailará mejor, que ahora ensanchará 2 centímetros la cadera de todas sus mujeres. Y será más alegre. ¿No? Y será más alegre, ¿no? Bueno, esas reconfiguraciones se están produciendo en este momento, a un precio muy doloroso en todo el mundo, con un mapa muy desparejo, que a veces es informado con un foco y una luz, entonces ves más, como decía Rafael, pero que en realidad está sacudiendo el planeta entero. Es lógico que haya una reacción de miedo, es lógico que haya una reacción de esta ola viene y me arrasa. Cuanto mayor es la persona, más miedo tiene a perder aquello a lo que está acostumbrado. O sea que aún en la extrema crueldad, y no la estoy justificando, hay que tratar de entender esas reacciones que Trump le pone el rostro, pero que detrás tiene el respaldo de millones de personas. No hay que olvidar y hacer de Trump una cabeza de turco. Él expresa una corriente de los norteamericanos que, siendo como fueron un pueblo nuevo, ahora se paran y quieren ser un pueblo inamovible. Es un cambio histórico brutal y allí aparece el miedo y allí aparecen las reacciones. A mí, de estas últimas noticias, obviamente lo que más conmueve es la muerte de 2 niños, ¿no? Que se le suma a la cuenta negra de Trump, o rojas, el debe total, el haberle arruinado la Navidad y las ilusiones de Navidad al niño, el que le preguntó si todavía creía en Papá Noel. Esas cosas que uno dice, ay caramba, solo los norteamericanos hacen un problema político con esto. Pero estos son niños que están muriendo, esto es mucho más grave, ¿no? Se le suma esa imagen terrible. Pero detrás hay otras cosas. Y uno lo mira y dice, caramba, es bastante racional que tengan miedo. Es una avalancha. A mí me conmovió, me movió la noticia de que el servicio federal diga estamos desbordados. Sí. No damos es abajo. Muy impresionante, porque tú mirás todos los productos televisivos que ven todos los niños del mundo y en todos las fuerzas policiales, las fuerzas militares norteamericanas son pichones de Rambo potenciados, ¿no? Y como esos señores están diciendo que no dan abasto. Frente a imágenes que acabamos de verlas aquí recién, de niñitas que llegan y niñitos abrazados a sus muñecos, que han arrastrado durante miles de kilómetros. Es tan David y Goliat, que es cómo no te va a conmocionar todo lo que está pasando.
Bueno, yo quiero hacer una reflexión que hace 30 años que la viene desarrollando. En 1990 Estados Unidos era un país que funcionaba, donde todo funcionaba perfectamente. Lo que asombraba cuando uno iba a Estados Unidos era que hasta el más mínimo detalle, hasta la más mínima de los servicios, funcionaba perfecto. A lo largo de estos 30 años he visto cómo decae todo eso. Estados Unidos decae una y otra vez. Recuerdo que la primera vez que tuve la visión de la decadencia de Estados Unidos fue cuando una vez, estando en Brooklyn, le pregunté a un policía, que era un rubio irlandés, yo que sé cuánto, dónde quedaba la avenida principal, y no sabía explicármelo, y estábamos delante de la avenida principal de Brooklyn. Es decir, la evidencia de la decadencia de que el policía norteamericano no conociera la ciudad donde estaba viviendo. Ahora, mirando un poco más en perspectiva, ¿qué pasó en 1990? En 1990 se cayó el muro de Berlín y por lo tanto la Unión Soviética, y eso inevitablemente arrastra a la caída de Estados Unidos. Es decir, creo que la decadencia del imperio norteamericano es el correlato de la decadencia del imperio soviético. Y es inevitable todo esto. Es decir, lo que estamos asistiendo no es a las burradas de Trump, es al desarmarse esa poderosa nación que hasta 1990 fue muy poderosa y luego empezó a decaer. Y el irremediable, imparable ascenso de China, precisamente como potencia industrial, comercial, militar, cultural. En fin, creo que el problema es mucho más serio, ¿no? Es mucho más grande y mucho más largo. Rafael, Willy, ¿quieren agregar algo? Sí, un par de cosas sí, muy rápido. Lo primero, esto es en Estados Unidos y en otras partes. No sé si es el fracaso o la renuncia a crear ciudadanía. Vengan de donde vengan, lo importante es compartir una serie de reglas en común. Eso se llama república. No son, y lo que está predominando es otra idea que yo que encuentro profundamente desagradable y rechazable, el de las comunidades orgánicas, la ideología étnica, que en el fondo habla de pertenencias de otro tipo, y que por lo tanto conduce a ¿qué? A rechazar al que viene de afuera. El problema es esa incapacidad es una burocracia. Es una burocracia que funciona cada vez peor. Por eso es que no pueden, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen ese electorado al que Ana hace referencia, porque justamente Trump expresa algo que está más en una sintonía con somos una realidad ontológicamente existente y no un acuerdo, no un contrato, no un conjunto de reglas, que no importa de dónde vengo, no importa cómo me llamo, no importa en lo que creo, sino que lo que importa es atenerme a esas reglas, es decir, ser un ciudadano y no un miembro de la tribu. Eso es lo que está, desde mi punto de vista, en muchos lugares en retroceso. Insisto, no sé si es un fracaso en la máquina de crear ciudadanos, no sé si es una renuncia a hacerlo, no sé si es un proyecto explícitamente orientado hacia eso, pero en todo caso, las sociedades se transforman y no es un problema. Cuando los antepasados de Juan y los míos llegaron acá y fueron durante más de 50 años el 40% de la población de Montevideo. El peso acumulativo de eso es fenomenal. No me vas a decir que cuando llegó el momento de la Primera Guerra Mundial, aproximadamente en 1914, que es el primer parate de la inmigración, la sociedad montevideana, en particular, era igual a la que era 50 años antes. No, era totalmente otra. ¿Cambiada por qué? Cambiada por esos tanos que vinieron, entre otros, ¿no? Españoles y españoles. Y españoles también, por supuesto. Y es lo que dijo con mucha valentía, y le costó, la señora Angela Merkel cuando decidió abrir a 800.000 refugiados de las fronteras de Alemania. Dijo: la sociedad alemana va a cambiar, muchachos, les guste o no les guste. Bueno, es así. El problema es que hay discursos que van en contra de eso, e insisto, son discursos ficticios que asusan impulsos muy primitivos y que terminan en cosas violentas como estas que estamos viendo. Sí, me parece, quisiera cerrar con una reflexión en el mismo sentido, pero al revés, es decir, no de puertas adentro, sino de puertas afuera. Los grandes imperios de la historia tuvieron siempre claros que las fronteras eran sitios fundamentales para la construcción de ese imperio.
y las fronteras casi siempre fueron porosas en esos grandes imperios. Además, esos grandes imperios tuvieron claro que para ser imperio no solamente eran fuerza militar, eran también referencia, ejemplo, paradigma. Estados Unidos, cada vez más, y sobre todo con una figura como Trump, pierde toda posibilidad de paradigma, de referencia, de país que puede ser ejemplo. Cierra las fronteras y entonces achica absolutamente esa condición de imperio. O sea, muchas veces hemos criticado al imperio norteamericano, pero estoy tratando de pensar desde adentro, diciendo qué pobre imperio aquel que tiene que armar un muro, ¿no?, en la línea del país, ¿no? Un imperio es una construcción de escala global, o sea, no es una cuestión de escala nacional. El triunfo de Trump es para los intereses del imperio una pobre aspiración.